Bueno, como les decía, el problema con el método de mínimos cuadrados ponderados es que es muy difícil encontrar una forma exacta de heterocedasticidad. O sea, para implementar el método hay que dividir o por la varianza, por el desvío estándar en realidad, o por la parte del desvío estándar que varía con variables observables. Y mucha gente se queja de que, bueno, pero no es obvio cómo construir, o sea, no se observa la varianza, o no es obvio cómo construir un modelo. Entonces, una estrategia alternativa que se usa muchísimo en la práctica, diría que mayoritariamente, consiste en retener el método de mínimos cuadrados ordinarios. Que acuérdense que aún bajo la presencia de heterocedasticidad es insegado, pero no es eficiente. Digo porque eficiente es el método de mínimos cuadrados ponderados. Y retener mínimos cuadrados ordinarios y buscar un estimador alternativo para la varianza. Porque acuérdense que el problema realmente está metido en que bajo heterocedasticidad el estimador estándar de la varianza del método de mínimos cuadrados ordinarios es sesgado. Es bastante fácil probar, de hecho se los voy a dejar como un ejercicio. ¿Está bien? Que bajo la presencia de heterocedasticidad la varianza tiene esta forma. ¿Está bien? En donde esta matriz, que se llama omega mayúscula, es una matriz diagonal en donde los elementos de la diagonal principal son las varianzas de cada una de las observaciones. ¿Está bien? Esto les recuerdo, para llegar a este resultado tienen que volver a cuando derivamos la varianza del método de mínimos cuadrados ordinarios, y a partir de cierto momento, como sigma mayúscula no es la matriz, un escalar por la matriz identidad, van a ver que hay una simplificación que no pueden hacer y ahí se van a quedar. Pero en definitiva se lo dejo como ejercicio. Es muy importante que hagan esto. Muy bien. De lo que se dio cuenta Hall White, es un enorme econometrista, en el año 1980, es que acá la parte desconocida es esta. ¿Está bien? Y con un estimador válido para esta parte, ¿está bien? Que es la parte desconocida de la varianza de mínimos cuadrados ordinarios bajo heterocedasticidad, es x' por d por x, en donde los d ahora son los residuos de estimar por mínimos cuadrados ordinarios el modelo ignorando la presencia de heterocedasticidad al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo único que hemos hecho acá es reemplazar sigma por d mayúscula, y este resultado se lo llama estimador consistente bajo heterocedasticidad, estimador robusto, o el estimador de White. Muchas formas. ¿Está bien? O sea que en definitiva, bajo esta segunda visión del mundo, la idea es, bueno, mira, no construir un estimador alternativo para beta, seguir utilizando mínimos cuadrados ordinarios, pero reemplazar el estimador estándar, que sale de Tata, R, lo que usen, por el estimador de White. ¿Está bien? ¿Cuál es la ventaja de esta alternativa? Ok, no es eficiente, porque eficiente es el método de mínimos cuadrados ponderados, pero no requiere supuestos acerca de la estructura de la heterocedasticidad. ¿Está bien? O sea, se trata simplemente de trabajar con los residuos del método de mínimos cuadrados ordinarios, ignorando la presencia de heterocedasticidad. El estimador de White fue todo un avance en econometría, es un resultado importantísimo. Entonces, acá está mal escrito. Yo creo que una pregunta de examen es cómo escribir heterocedasticidad, no importa. Bueno, déjenme que les haga un pequeño resumen de cómo estamos. ¿Cuál es el problema? Bajo heterocedasticidad, el método de mínimos cuadrados ordinarios es ineficiente. ¿Está bien? Esto eventualmente invalida el estimador de la varianza y también a todas las cosas que dependen de la varianza, ¿no? Como los test T y los test F. ¿Está bien? Entonces son dos problemas. Uno es el problema de ineficiencia, ¿está bien? Y otro es el problema de que invalida la varianza estándar del método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, vimos dos alternativas, ¿no? Una es apelar al método de mínimos cuadrados ponderados, que es un estimador que va a ser eficiente e insesgado, pero para implementarlo yo necesito o conocer o la varianza o la estructura de la varianza, de modo que yo pueda dividir por algo. ¿Está bien? En la práctica, lo más común es retener el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿está bien? O sea, ignorando el problema de heterocedasticidad, porque a la larga el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sigue siendo sesgado, sigue siendo insesgado, y reemplazar el estimador de la varianza por el de White, ¿está bien? Que es lo que se llama el estimador robusto. Y que no requiere supuestos adicionales. Así que en definitiva, esto es más o menos un panorama
generalizado de cómo se procede en la práctica. Casi todo el mundo, más que usar mínimos cuadrados ponderados, tiende a utilizar el estimador de White, pero en los últimos años hubo una especie de revival de esta alternativa, así que en definitiva son resultados importantes y me interesaba que los conozcan. Bueno, lo único que nos queda por hacer ahora es una generalización un poco abstracta, que es el método de mínimos cuadrados generalizados, pero lo vamos a ver en los próximos slides. Bueno, muchas gracias.